Quizás en algún momento hemos coincidido con alguien que debe tomar una decisión y ha dicho que eso puede ser un arma de doble filo, así que puede ser tanto bueno como malo. Cuando se habla de una manera figurada sobre un arma de doble filo, nosotros debemos entender que esto puede traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Hoy estaremos estudiando a nuestro Señor Jesucristo como se presenta a la iglesia de Pérgamo, como el que tiene la espada de dos filos. Les invito para que juntos adoremos a nuestro Señor. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré, para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad,
Hoy retomamos el estudio que estamos haciendo de conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Les damos a todos la bienvenida por estar perseverando y insistiendo en seguir conociendo a nuestro Señor. Les damos la gracia por la perseverancia. En realidad, de seguro traerá para ustedes una gran recompensa de parte de nuestro Señor. Les invito a que juntos hagamos una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe. Dame la capacidad, Señor, de interpretar este mensaje de una manera sencilla y fiel. Sella mis labios para cualquier concepto humano. Ruego que nos des oídos atentos a este mensaje y que nos hagas no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que este mensaje ejerza los cambios y nos traiga la convicción de lo que tú quieres, Señor, enseñar a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar hoy a nuestro Señor Jesucristo como se presenta a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir a Apocalipsis 2, vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor, cuando se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos, se, se presenta como un juez justo. Llegará el momento en que el Señor haga justicia. Nosotros creo que como seres humanos siempre hemos clamado por ello, por justicia. Va a llegar el momento en que Dios va a ejercer justicia. Pero esa justicia, al igual que lo miramos en el momento en que se presenta el arma de doble filo, tendrá consecuencias buenas o consecuencias malas. Aquel que haya aceptado como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo recibirá consecuencias buenas, pero aquel que se haya negado a hacerlo, lamentablemente sufrirá gran pérdida y recibirá consecuencias malas. Entonces, estamos a tiempo, ese momento, el Señor dice que el día de la salvación es hoy, debemos tomar la decisión pronto, si no lo has hecho, de recibir al Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Con el poder de la palabra de Dios vendrá y juzgará a todos. No hay nada que quede oculto delante de los ojos de Dios. No hay absolutamente nada que podamos nosotros hacer que el Señor no conozca. El Señor, a través de su palabra, juzgará a cada quien. No es posible que alguien pueda decir en ese momento del juicio, esto no es cierto, esto no es verdad. Todo será revelado y no hay forma de ocultar absolutamente nada de lo que nosotros hemos hecho. Cuando el Señor dice que a la iglesia de Pérgamo que conoce sus obras y dónde mora, es importante hacer énfasis sobre esto que dice el Señor a la iglesia. Él conoce sus obras. A veces hay una tendencia a querer aparentar, a querer hacer obras que ante los ojos de los demás tengan apariencia de obras buenas. Y seguramente lo pueden ser, pero el Señor mira más allá.
mira el corazón. Él conoce lo más profundo de tu interior del corazón. Así que Él sabe si esto lo estás haciendo por hipocresía o lo estás haciendo en realidad de corazón porque te nace hacerlo. Cuando nosotros hacemos cosas malas, así estemos en lo oculto, en el lugar más escondido donde creemos que estamos solos, allí también está Dios mirándote. Así que tanto obras buenas como obras malas las conoce el Señor. Es allí donde debemos tomar esa precisa decisión de hacer lo que conviene. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la ayuda de Dios mismo. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. Él nos inquieta cuando algo no es correcto. Él nos inquieta cuando estamos siendo seducidos a hacer algo incorrecto a los ojos de Dios. Con esa ayuda idónea, nuestras obras serán complementadas, porque haremos lo que Dios demanda, haremos lo que realmente Dios quiere que hagamos. Recordemos que las obras sin fe es una obra muerta, pero cuando hacemos obras por la fe que tenemos ahora en Cristo, nuestras obras tienen una identidad diferente, tienen una visión diferente. Y lo más importante es que agradan a Dios. Lo más importante es que Dios la recompensará en su momento. Importante no siempre pensar en esa recompensa, porque si bien Dios la dará, nosotros no debemos de ser coaccionados por algo que esperamos recibir. Dios quiere que lo hagas voluntariamente. Él en realidad, aún lo más pequeño que te parece que estás haciendo para glorificar y honrar el nombre de Dios, Dios lo va a recompensar. No tiene una dimensión en cuanto a la calidad de las obras que tú puedas pensar que estás haciendo, sino es lo que Dios está viendo en tu corazón, lo que Dios está examinando, que Él absolutamente lo ve todo. Cuando el Señor le dice a la iglesia que sabe también dónde mora, y hay algo que impacta demasiado, es que Él decía, ¿dónde mora Satanás? Allí habían perdido la vida un testigo fiel de nuestro Señor. Él llegó hasta la muerte y por eso el Señor reconocía a la iglesia de Pérgamo que aún así habían retenido el nombre de Dios y habían retenido la fe en Dios. Importante es este énfasis que hace porque no es un secreto lo que estamos viviendo hoy en día. La maldad como florece y cada día se hace más fuerte, el adoctrinamiento de tanto los institutos educativos del mismo gobierno hacia el pueblo, sometiéndolo y sujetándolo a una cantidad de barbaridades que van en contra de Dios, que van en contra de las leyes morales que Dios ha establecido en el corazón del ser humano. Nosotros tenemos algo que se llama conciencia y sabemos, podemos identificar rápidamente qué está bien y qué está mal. Sin embargo, este adoctrinamiento ha empezado a llevar a la gente a creer y acomodarse en que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esto era algo que se había filtrado con gran poder en la iglesia de Pérgamo. Satanás mismo moraba, dice la Biblia, que moraba allí. Quiere decir que si hoy vemos un mundo corrupto, un mundo en que se ataca mucho al cristianismo, se ataca mucho a las personas que hacen el bien, y yo no quiero, no creo que alcance a imaginar cómo estaría de pervertida este pueblo, esta iglesia de Pérgamo en ese tiempo en donde ellos moraban, para que el Señor haya mismo dicho que allí moraba Satanás. No es un secreto que ahora mismo sigue siendo el príncipe de este mundo, que el que está creando y está impulsando todas estas doctrinas malas contra la creación de Dios, contra el mismo ser humano. El Señor le decía a la iglesia de Pérgamo que habían dos cosas que no le agradaban que estaban haciendo. Y resalta que practicaban y tenían personas que practicaban la doctrina de Balaam, personas que se habían infiltrado en la iglesia. Balaam era un falso profeta que estaba guiado más por la codicia y la avaricia. Esto quiere decir que va guiado por las cosas materiales, por lo que puede tener o poseer. Así, en este tiempo también estamos viviendo cosas parecidas. Estamos viendo cómo se han levantado falsos profetas que impulsan
una doctrina de prosperidad. Impulsan siempre beneficios y como que endulzan el oído para que se sensibilice y escuchen cosas como agradables a la carne y sean guiados simplemente a buscar a Dios para recibir un beneficio personal. Es más, en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que se levantarán hombres amadores de sí mismos. Entonces, vemos como esa doctrina de, de Balaam por las cosas que, que agradan a la carne, que anhelan la carne, cada día toma mayor fuerza y debemos ser cuidadosos en eso. Aún en cosas que parecieran legales, pero que si las estamos poniendo por encima de Dios, terminan siendo idolatría. Balaam fue un hombre que llevó, dice la palabra de Dios, que llevó al pueblo de Israel a pecar, a comer sacrificios que hacían a los dioses falsos, a los ídolos, y también a cometer fornicación. Eso era contra el cuerpo mismo que estaban pecando. El pueblo de Israel empezó a caer en fornicación con las prostitutas de Moab, empezó a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, que hacían participación de esos cultos idólatras que ese pueblo tenía. Como les decía, debemos tener cuidado porque cuando hablamos de idolatría, a veces solamente pensamos en imágenes, a veces pensamos en las cantidad de religiones que se han levantado y los falsos dioses que ha creado el hombre para adorar. Y no es solamente eso. Podemos caer en idolatría cuando ponemos nuestra mirada primero en el dinero, cuando ponemos nuestra mirada primero en las cosas materiales. Se puede llegar a idolatrar la casa, un carro, se puede llegar a idolatrar hoy en estos días hasta una mascota. Se hace todo a causa de ellos. Se trabaja, se lucha, se esmeran solamente por eso. Entonces, simplemente cuando empezamos a poner algo delante, primero delante de Dios, quiere decir idolatría. Debemos ser cuidadosos porque muy sutilmente en estos tiempos se está viendo cada día con mayor fuerza este tipo de idolatría a otras cosas. Únicamente debemos adorar a Dios y servir a Dios. Cuidado con el tema de la fornicación. Aquí habla de la fornicación, la inmoralidad sexual que vivía el pueblo de Pérgamo en este tiempo. La inmoralidad sexual. Creemos que si el Señor hace énfasis en esto, yo hoy en día creo que con mayor fuerza también he visto cómo antes era difícil o cuando luchábamos, buscábamos a la persona que queríamos conquistar, se hacía de una manera muy con mucha tranquilidad, con mucha espera, le dábamos tiempo, dedicación y todo se hacía como muy sanamente, hasta llegar quizás al primer beso o al momento en que se le declaraba, porque en los tiempos nuestros aún se usaba el hecho de pedirle a la persona que fueran novios. Hoy en día la inmoralidad sexual se ha desbordado tremendamente. Yo creo que no falta ver noticias ni nada, simplemente con el día a día nosotros salimos a la calle, ya vemos casi a las personas desnudas, ya vemos parejas del mismo sexo haciendo cosas que realmente anteriormente era muy difícil poder visualizar, que nosotros no, personalmente en mi infancia y no muy difícilmente recuerdo haber visto una situación de estas. Hoy en día en cualquier esquina se puede ver, en cualquier parque donde hay niños, donde en los colegios se permite todo este tipo de cosas. Así que la inmoralidad sexual se ha involucrado mucho y nosotros debemos ser cuidadosos. El Señor recrimina a la iglesia esta doctrina de Balaam que llevó al pueblo a cometer estos pecados y hoy mismo le habla a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy. Recordemos, en las primeras clases oímos que este mensaje no era solo para esa iglesia de Pérgamo, sino es la iglesia de hoy en día. Esta iglesia debe estar muy consciente de esto. No podemos aceptar estas cosas y verlas como algo natural. En algún momento hablaba con alguien a quien amo mucho y le decía, no podemos nosotros
ya teniendo el conocimiento y teniendo a Dios en nuestro corazón, aceptar una conducta de estas, aceptar que esto es normal y natural, aceptar que las drogas, todo esto que se hace contra el cuerpo es algo natural, aceptar que se puede tener una pareja cada 8 días o una pareja por solo una noche. Todo esto es antinatural, no está en los planes de Dios. Entonces debemos ser muy cuidadosos y no acomodarnos a este mundo. Por más de que la corriente y el que moraba en este tiempo que el Señor dice en Pérgamo moraba Satanás, hoy en día gobierna Satanás este mundo. Recordemos que él es el príncipe de este mundo y por eso se ha levantado toda esta cantidad de doctrinas, gobiernos y, y cosas que están haciendo creer al mundo que esto es natural. Nosotros como iglesia debemos estar firmes, que el Señor vea en nosotros lo mismo que vio la iglesia de Pérgamo en ese tiempo. Retienen mi nombre, retienen la fe, a pesar de que muchos vayan en contra de nuestros principios y nuestros ideales, nosotros debemos mantenernos firmes sabiendo que Dios lo ve absolutamente todo, conoce tus obras, conoce dónde vives, conoce todas las luchas que tienes que pasar día a día, esa presión del mundo, la presión de las mismas empresas que ya están también involucrando todo este tipo de ideologías. El Señor lo conoce y lo sabe absolutamente todo. Así que nosotros debemos estar firmes con nuestra mirada puesta en Jesucristo para no caer en este mismo adoctrinamiento, sino tener la convicción de que estamos siguiendo las cosas conforme a los deseos, a la voluntad de Dios. Después, el Señor recrimina a esta iglesia también de que tienen entre ellos personas que siguen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, la palabra nicolaitas viene del griego nikos, que significa someter, y laos, que significa pueblo, someter al pueblo. Los nicolaitas practicaban el ocultismo. Eran personas que trabajaban, hacían magia negra, creían en agüeros, hacían muchas cosas que espiritualmente van en contra de lo que Dios demanda. Incluso creo que el Señor hace un énfasis en Apocalipsis claramente de que a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, hace un énfasis de que aborrece todas estas cosas. Primero hablábamos de lo material, de lo físico, de la doctrina de Balaam. Ahora vamos a hablar de la doctrina que Nicolaitas, que es más espiritual y que es mucho más peligrosa y el Señor por eso la aborrece con mayor fuerza. Una cosa es lo que se puede evidenciar en las obras, en lo que podemos aparentar y lo que hay externamente, y otra cosa es lo que hay en nuestro interior. El Señor ahora mora en nuestro corazón. El Señor es el Dios de nuestra vida y debemos tener mucho cuidado con estas doctrinas porque hoy mismo en la iglesia se están filtrando. El creer que espiritualmente se le puede pedir, hablaba con alguien, decía, no, es que no está de más una ayudita de otra. Dios no necesita ayuda de absolutamente nadie. Dios es el Todopoderoso. Así que no necesita que invoquemos absolutamente nada espiritualmente hablando. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que eso lo debemos tener totalmente claro. Ni una pequeña ayudita, ni creer que un agüero, ay, que porque me fue bien, porque, o me fue mal, que porque pasé por debajo de una escalera, o que, como dicen por ahí, me levanté con el pie derecho. Nada de eso. Todo esto son doctrinas espirituales que van en contra de la voluntad de Dios. Todo esto lo debe rechazar y lo debe identificar la iglesia. Lo debemos reconocer. Nosotros cada día en estos estudios estamos adquiriendo un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, a través de Pablo, en algún momento le decía a la iglesia de Corintios que no querían que ya continuaran siendo unos bebés espirituales. Ya debemos ir comiendo algo más sólido, debemos ir entendiendo cosas que quizás para una persona nueva pueden ser ocultas, pero para nosotros, al conocer cada día más de nuestro Señor Jesucristo, debe ser mucho más evidentes, debemos tener mucho más cuidado porque
esos espíritus, esas doctrinas llevan a la carga de las personas con espíritus fuertes. En algún momento, nuestro Señor Jesucristo eh, hablaba con los discípulos porque los discípulos, junto con ellos llegó un lunático que los discípulos intentaron orar por él y de despojarlo de ese espíritu que lo sujetaba y no fueron capaces. Llegaron donde nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo les hizo énfasis de que esos espíritus eran fuertes y solo salían con ayuno, oración y ayuno. Entonces, nuestra guerra espiritual aquí es con oración, ayuno. Tenemos algo que es la misma palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de acercarnos al Señor y pedirle su protección, su ayuda. Pero esta guerra espiritual es mucho más fuerte que la guerra que se puede tener contra las cosas carnales, las cosas visibles. Entonces, a la vez es mucho más peligrosa. En Mateo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es totalmente clara la palabra al decir que solo al Señor debemos servir y solo al Señor debemos adorar. Ninguna otra doctrina de ocultismo, ninguna otra ayudita, como lo mencionaba hace unos instantes, es posible permitir que se involucre en la iglesia, que se enseñe en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado porque, como les digo, a veces se nos acercan personas que dicen, no, que yo hice tal promesa a un santo, algo, y me gané el chance, me gané lo que sea. Eso, todos son engaños de Satanás. Todo esto es algo que puede confundir a la iglesia misma. Y de acuerdo a nuestra misma necesidad, recordemos que cada uno tiene una concupiscencia diferente, también podemos ser seducidos y Satanás conoce todo eso, sabe las debilidades nuestras, pero mayor es el que está en nosotros que el que mora en el mundo. Así que la fuerza que tenemos y la ayuda que tenemos de parte de Dios es mucho más fuerte que esos espíritus malignos. Pero debemos nosotros ser conscientes y hacer oposición a todas estas cosas. Cuando tú terminas en caer en un error de esos, en caer en, en una idolatría, en algo espiritual, en una confusión espiritual, el Señor habla de esto, como lo mencionábamos en la parte física, en la doctrina de Balaán hablábamos de una fornicación que ya se hizo contra el cuerpo porque ellos se acostaron con mujeres, con prostitutas de Moab, el pueblo de Israel. Al hablar de lo espiritual, espiritualmente se habla de una fornicación, de un adulterio espiritual. Cuando tú tan solo imaginas el seguir una imagen de un ídolo de estos o algo espiritual o algo en el ocultismo, estás alterando espiritualmente hablando. Vamos a leer Santiago 4:4. Dice la palabra del Señor, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todas estas cosas que el mundo ofrece que Satanás muy sutilmente va involucrando a la misma iglesia, como lo he mencionado antes, todo esto el Señor lo ve como un adulterio, como algo, cuando nosotros empezamos a ver como natural todas estas cosas que el mundo hace, eso termina haciéndonos enemigos de Dios. Y debemos tener mucho cuidado porque cuando el Señor, después de que le hace eh, esta mención a la iglesia de Pérgamo, también les dice que debemos arrepiéntete. Le dice a la iglesia, arrepiéntete. Y mire que en este momento, al principio le dice, hay entre ustedes unas personas que practican eso. Pero cuando le dice a la iglesia, arrepiéntete, es porque él sabe que en la iglesia ya también habían personas que estaban practicando este tipo de cosas y el arrepentimiento debe ser de inmediato. No debemos esperar. El Señor dice que o si no vendré y haré y les atacaré con la espada de mi boca. Dice en el versículo 16 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sabemos que viene un pronto juicio de Dios.
y hice la mención al comienzo de esta enseñanza. Vendrá un juicio de Dios y nada quedará oculto. El Señor con su palabra revelará absolutamente todo. No hay absolutamente nada que quede escondido delante de los ojos del Señor. Si por algún motivo has pensado, tan siquiera has pensado, y más aún si por error has caído, debes arrepentirte, debes acercarte nuevamente a Dios, volverte a Él. Los tiempos nos muestran la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. No debemos esperar a que esto ocurra, porque será gran pérdida la que sufrirán aquellos que no se arrepientan, aquellos que sigan engañados, aquellos que se aparten del Señor. Así que es el tiempo del arrepentimiento y debemos hacerlo con prontitud. Dios, al ser justo, pagará una recompensa, y lo hablaba al comienzo de este estudio. Hay una recompensa que vendrá tanto para el que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, que será vida eterna, pero también habrá una consecuencia de aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que será una condenación eterna, una condenación lejos de nuestro Señor. Eh, Dice la palabra que el que tenga oídos oiga lo que la iglesia, lo que el ángel dice a las iglesias. Estamos estudiando y por eso le pedimos al principio en nuestra oración al Señor que abriera nuestros oídos. Es necesario estar atentos a todas estas cosas que sutilmente se han venido filtrando a la iglesia. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vendrá un momento en que el Señor juzgará. El Señor a la iglesia de Pérgamo le dice, yo vendré y juzgaré con la espada de mi boca. Aquí veremos que ya esto lo que está en la Biblia son cosas que ya podemos dar por ciertas, van a ser un hecho. Podemos decirlas, son un hecho, que no han acontecido, pero va a ocurrir. Va a llegar el momento en que nuestro Señor se va a manifestar y va a poner en evidencia absolutamente todo, todo lo que Él ha visto en cada uno de nosotros como iglesia. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy clara la palabra aquí. La palabra de Dios, cuando venga el Señor, su espada de dos filos, absolutamente todo quedará desnudo, dice aquí la palabra, quedará desnudo delante del Señor. Absolutamente nada puedes ocultar, absolutamente nada puedes esconder de Él. Lo dice, menciona al comienzo que no podíamos engañar en lo más mínimo al Señor. Una cosa es que nos estamos engañando nosotros mismos a creer que lo engañamos, que hicimos algo que el Señor no percibió, que hicimos algo y el Señor no se dio cuenta. Es un engaño a nosotros mismos, porque el Señor lo sabe todo, lo conoce todo y lo pondrá en evidencia. Su palabra penetra hasta lo más profundo. Tuve la oportunidad de experimentarlo hace, hace muchos años cuando la primera vez que me acerqué a la iglesia y, y en la predicación hablaron, la predicación llegó a mi corazón constantemente, fueron como punzones, puñaladas, ese mismo que dice que penetra hasta lo más profundo de mi corazón. Y podía entender y ver tantas cosas y que incluso en algún momento le dije a mi esposa, es que hablaste con ellos y les dijiste todo lo que yo hago, ¿qué? ¿Por qué me hablan todas estas cosas? Pero era la misma palabra llegando a mi corazón, era el mismo Señor hablando a mi corazón, porque Él discierne lo más profundo que hay en mí, sin necesidad de que nadie lo hiciera público, sin que nadie le contara a nadie, Dios ya lo sabía y Dios conocía mi necesidad. Esta palabra eh, es de gran ayuda y debemos ser constantes en perseverar en conocerla cada día más, en estudiarla,
De verdad que los felicito y- y de verdad que es maravilloso el saber que perseveran ustedes clase tras clase para seguir conociendo más de la palabra, más de las promesas de Dios. La palabra también nos ayuda, esta espada de dos filos que es la palabra, también nos ayuda como un arma. No estamos solos con ella también. Dios nos da la posibilidad de defendernos. Efesios 6:17, al hablar el Señor de la armadura de Dios, en este versículo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada que nos va a ayudar a defendernos. Cuando sientas todos los ataques, la presión de este mundo, recuerda la palabra. Pero para poderla recordar, debes acudir a leerla, debes memorizarla, debes meditar en ella. El Señor nos insta en varias oportunidades a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón. Medita de ella de día, de noche. En estos tiempos se hace más urgente para la iglesia hacer uso de esta enseñanza de parte de Dios, de esta recomendación de Dios. Medita en ella, medita en ella. Si no lo hacemos, estaremos desprotegidos. Si no lo hacemos, estaremos en un alto riesgo. Cada vez que te alimentas más de ese poder de la palabra, tendrás también un arma para defenderte. Esa misma espada te ayudará a someter esas doctrinas malas y a decirles esto no es verdad. Te dará poder y autoridad porque la palabra es viva y eficaz y pondrá al descubierto las malas intenciones de Satanás a través de las personas que él usa para engañar a las personas. Dice el Señor en los últimos versículos que al que persevere le dará el maná escondido y le dará una piedra blanca, una piedrecita blanca que tendrá el nombre, y dice la palabra que solo Dios conoce ese nombre. Al hablar de la piedra blanca, la piedrecita blanca, en la antigüedad cuando se estaba haciendo un juicio a una persona y se determinaba si era inocente o culpable, cuando era inocente se le daba una piedrecita blanca, cuando era culpable se le daba una piedrecita negra. Ahí se sabía si era culpable o inocente. Habla el Señor que nos dará una piedrecita blanca. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, cuando te arrepientes de tus pecados, el Señor ya te toma como inocente. Eres justo delante de los ojos de Dios a través de las obras de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Así que Dios sí, dice que el que persevera hasta el final le dará esta piedrecita. Si perseveras, si te mantienes firme, si luchas contra estas tentaciones, contra estas pruebas del maligno, Dios te declarará inocente. Y algo importante que nombra aquí, te dará un nombre nuevo. A través de las enseñanzas bíblicas hemos aprendido esos nombres que Dios le iba dando a los antiguos profetas, a ciertos personajes que vimos en la Biblia, vemos cómo les iba cambiando el nombre. Una cosa, el Alfredo que nació como pecador y hizo tantas cosas indebidas, ahora Dios tiene preparado un nuevo nombre. Y ese nombre, Dios dice que solo Él lo conoce. No es un nombre que puedes atribuirte ni es algo maravilloso porque yo espero el día en que Dios revele el nombre que tiene para mí. Pero también me anima a esforzarme por hacer mejor las cosas cada día hacer mejor las cosas a la voluntad de Dios, en poder servir a su obra, porque las recompensas vendrán acorde a lo que tú hagas de una vez hayas sido salvo, una vez hayas conocido al Señor. Esmérate, esfuérzate, persevera en seguir haciendo ese servicio a Dios. Ese será recompensado. Aquí recibimos recompensas en este mundo por el trabajo que hacemos, por el estudio que ejercemos, recibimos un diploma, cosas que son materiales y que a la postre nada de ello lo podremos llevar. Pero recibir una recompensa de parte de Dios, una recompensa eterna, debe llevarnos a esforzarnos cada día más y más para que recibas de parte del Señor ese nombre que te va
a dar parte de la gloria de Dios, de saber de que Dios te cambió en algún momento, te hizo diferente y te rescató del lugar donde estabas, de las tinieblas. También hay algo que el Señor ofrece a la iglesia de Pérgamo y es el maná escondido. Si perseveras, retienes el nombre de Cristo, recibirás ese maná. Estando aquí en la tierra, recibirás ese maná, recibirás a Cristo en tu corazón. El Señor es el maná que descendió del cielo. Juan 6:58 dice en la palabra del Señor, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Cuando conoces del Señor, cuando le recibes como Señor y Salvador, dice la palabra que brotarán de nuestro interior ríos de agua viva. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos da en realidad ese maná verdadero, ese maná que es para vida eterna, como aquí lo aclara la palabra. Los antepasados comieron el maná y murieron. Cuando recibimos a Cristo, cuando comemos de su palabra, cuando nos alimentamos de este maná, nosotros lo hacemos para vida eterna. Esto será una de las consecuencias. Recordemos que en lo que el Señor aborrecía, hicimos énfasis en Balaam en cuanto a lo material, a lo visible, y en los Nicolaitas en cuanto a lo espiritual. Aquí Dios nos habla de una recompensa espiritual, pero también hay una recompensa que el Señor nos permitirá cuando el Señor dio la institución de la cena, dijo que Él no volvería a beber de la copa, sino hasta cuando estuviera con nosotros y Él tiene preparada una cena maravillosa, un banquete especial para la iglesia y el cual debemos todos también desear, anhelar. Apocalipsis 19:9 dice la palabra del Señor. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Hay un maná que también que Dios participará, nos hará partícipes junto con Él. Entonces estaremos recibiendo una recompensa grande, una recompensa maravillosa. Mucho, hacer énfasis en esto es muy importante. Hablamos de la espada de dos filos, consecuencias buenas o consecuencias malas. Una bendición grande y poderosa, una recompensa maravillosa al lado de nuestro Señor Jesucristo para siempre, una separación de Dios para siempre. Tú eliges, Dios ya hizo todo, ya te lo entrega, te lo dejó a la mano, estamos en el tiempo de la gracia, Dios ya hizo el sacrificio, Dios ya hizo todo lo que nosotros debíamos pagar, que era, no era posible hacerlo como nosotros humanamente. Dios lo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo entregó su vida, murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Depende de ti. Hay una decisión que debes tomar inmediatamente. Y es claro y contundente, y yo creo que no hace falta animarlos a que tomen la decisión correcta. Debemos seguir al Señor y recibirás la verdadera recompensa, la consecuencia que todos anhelamos y que en realidad deseamos para toda la humanidad. Tenemos un mismo sentir con nuestro Señor Jesucristo y es importante que como iglesia nos mantengamos firmes en este tiempo, nos mantengamos constantes en perseverar en hacer lo que el Señor mismo dejó encomendada a la iglesia, alcanzar discípulos, alcanzar personas para Cristo y debemos en realidad esforzarnos por ello. Aunque cada día sea más difícil, nosotros simplemente cumplamos lo que el Señor nos demanda y recibirás la recompensa que será para una eternidad. Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias por su palabra, gracias por el mensaje que escribiste para la iglesia de Pérgamo y para la iglesia moderna. Esta palabra es vigente, es viva y eficaz, permanece para siempre. Tu palabra permanecerá. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Sabemos que todo esto, Señor, lo has dejado para animar a la iglesia,
para exhortarla, ahí para redarguirla, para instruirla. Debemos estar atentos, tener oídos muy atentos a la palabra del Señor, porque solo por medio de ella podemos recibir lo que es verdadero, recibir lo eterno. Solo a través de ello conoceremos la buena y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. El mundo lucha por conocer cuál es el propósito que tiene cada quien en este mundo. Muchos, a base de sus experiencias, piensan que son simplemente propósitos pasajeros, propósitos temporales, pero hay un propósito mucho más grande que Dios ha creado en su buena y perfecta voluntad para con toda la humanidad, y es la que nosotros debemos perseverar. Nosotros debemos revelarle al mundo que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y rogamos que el Señor nos dé la capacidad de hacerlo, nos dé las fuerzas para hacerlos, nos dé la valentía para hacerlo, porque a medida que pasan los tiempos, el tiempo también se nos acaba para hacer la obra de Dios en este mundo. Rogamos, Señor, que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y que la pongamos en práctica. La necesitamos urgentemente, Señor. Te pedimos ahora tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos gracias por el tiempo, la dedicación, y les esperamos en la próxima clase. El Señor les bendiga.